Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, hemos tenido unos contratiempos, ya que paralelamente estamos llevando a cabo la presentación, perdón, la ceremonia central por el aniversario, donde los que se encuentran en Chiclayo, los que están presentes por acá, están desarrollando el evento. Entonces, en esta semana, por el aniversario de 32 años, 35 años de creación de nuestro capítulo de Ingeniería Agrícola y los 52 años de creación de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Pedro Ruiz Gallo, entonces tenemos a desarrollar, estimados usuarios, participantes, 15 actividades académicas, 15 conferencias. El sábado hemos empezado con un seminario taller de maquinaria con la temática de gestión de riesgo de desastres. Hoy día estamos desarrollando esta conferencia especial en el día del aniversario, denominada Estrategia de Mitigación en Cuencas frente al Cambio Climático. El capítulo de Ingeniería Agrícola le da bienvenida. ¿Y por qué consideramos que este tema es de vital importancia? Hace unos días hemos tenido la reunión de la COP22, que no llegó a ningún acuerdo por un problema entre las potencias de nuestro planeta, que nos afecta a los ciudadanos de a pie en todo el mundo. Entonces, de esto y su relación con la ingeniería agrícola, que tiene que ver con la gestión de cuencas, y qué estrategia recomendada por nuestra especialista en este campo es que tenemos que afrontar en los siguientes años, porque no es un problema solo de ahora, se ha acelerado el problema del cambio climático y es realmente una preocupación mundial y de los profesionales de ingeniería agrícola mucho más importante. Ana Luisa Mendoza Vela es ingeniera agrícola con un máster en administración de empresas de la Escuela de Negocios de Eurotech Empresas de España y maestría en psicología educativa de la UCB. Es especialista en diseño e implementación de estrategias para la generación de cambios sostenibles. Es conferencista, capacitadora y andrágoga, coach de personas y negocios, consultora de diversos modelos empresariales, entrenadora de alto impacto, experta en proyectos de desarrollo sostenibles empresariales, competitivos e innovadores, negociaciones internacionales, fortalecimiento de capacidades organizacionales y habilidades blandas, creadora del concepto de economía confinada. Es gerente de su empresa Inclusión Empresarial, donde promueve el desarrollo de capacidades y talentos utilizando herramientas virtuales desde su fundación, y también gerente de negocios sostenibles de conservación internacional. Ha recibido varias distinciones en el campo académico y elogios en su compromiso con generar propuestas sostenibles y políticas públicas en favor de las familias rurales, reconocida por el Congreso de la República del Perú como lideresa del Bicentenario, la categoría de Desarrollo Rural Sostenible. Tiene publicados el libro El éxito o el fracaso depende de ti y Proceso de aprendizaje de las familias agricultoras. Ha sido solicitado exorbitantemente, ojo, por todos los seguidores de las redes sociales. Se caracteriza por llevar una vida saludable y sencilla que combina la alimentación natural, ejercicio físico, con actitud positiva y practicante del cristianismo, que nos pinta de cuerpo entero la integridad como persona y el esfuerzo profesional por dar de sí para nuestra humanidad. Ana María Mendoza Vela, adelante. Buenas noches con todos los que nos están siguiendo a esta hora. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación.
Y voy a compartir mi pantalla y me comunican si la pueden visualizar. ¿Listo? Bueno, aprovecho en felicitar al Colegio de Ingenieros y a la Facultad de Ingeniería Agrícola por su aniversario, a la Facultad de Ingeniería Agrícola de mi querida alma mater, Pedro Ruiz Gallo. Bien. Ya pueden Aún no se ve. visualizar mi Ya se ve. Hay dificultad en el sonido. Prueba con apagar el video, la cámara. Hemos perdido, parece, la señal de Ana María. Mientras conecta nuevamente, indicarles que el día martes, miércoles, jueves y viernes son días bastante activos. Hay actividades de campo. El día de mañana visitaremos la estación experimental de Vista Florida, donde nos mostrarán los usos tecnológicos en agricultura de los drones y de la tecnología láser que están desarrollando allí en la estación experimental. El día miércoles tenemos una visita a las estructuras hidráulicas mayores del sistema Tinajones, que implica el reservorio de Tinajones, la Bocatoma La Puntilla y parte de la parte superior de el canal Taimi. El día viernes estamos visitando, teniendo como colaborador a la Junta de Usuarios, el sistema hidráulico menor. Hemos tenido una acogida impresionante para estas visitas. Solamente se va a hacer esta vez en forma, digamos, solo esta semana, y nos está proyectando que programemos nuevamente, ya será en el mes de enero, y luego estamos coordinando con los operadores, el Proyecto Especial Olmos y la Junta de Usuarios, programar para enero y otra para abril, donde se pueda ver en las diferentes fases los sistemas de operación. Es decir, en tiempo de máximo servicio y en tiempo de servicio intermedio, digamos, cuando hay menos aplicación de agua. Y en las tardes, a partir de mañana, desde las 6 de la tarde, tenemos conferencias internacionales que nos tendrán al tanto con los últimos procesos tecnológicos, las últimas investigaciones en el área de agua y saneamiento, en el área de recursos hídricos, en la gestión de los recursos, en el tema también del cambio climático, en el tema referido a los expedientes técnicos, el lineamiento de los expedientes técnicos para solicitar autorizaciones y permisos en el ANA. Esperamos que Ana Luisa se conecte pronto para poder empezar con su conferencia. Y listo, ya estamos, Ana Luisa. Entonces, te dejamos, Ana Luisa.
Adelante. No, el micrófono está apagado. Tu micrófono está apagado. Aquí lo... ya. Y no puedo compartir. Ya está. A ver, Ana Mendoza. Es que... Ya, tecnología no nos permite. A ver, esperamos un minuto. Ana Luisa, envíame por favor por el WhatsApp para poder descargarlo. Ya está. Listo, Ana Luisa. Tenemos la presentación, Ana Luisa.
Ok, ahorita veo. Ya, ahora sí, la Listo. tecnología. Sí, Ya, sí, muy sí. bien. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Colegio de Ingenieros y a todos por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre las estrategias de mitigación en cuencas frente al cambio climático y creo que este tema es propicio sabiendo que acaba de terminar la COP27 siguiente. Eh, es importante de que antes de empezar a hablar sobre la mitigación propiamente dicha, es importante entender qué es el cambio climático. Siguiente. Eh, el cambio climático está dado por todas estas actividades que vienen haciendo actualmente las personas y que vienen generando una alteración en el planeta, pero principalmente en la atmósfera, ¿no? Y todo eso pues debido al incremento de los gases de efecto invernadero que altera la composición de la atmósfera global y por lo tanto viene generando cambios en el clima global. Siguiente. Como pueden ver en la lámina, el sol calienta la Tierra radiando energía en forma de luz. Entonces, siguiente, para poder explicar cómo es que funciona. Entonces, ¿qué pasa? Un tercio de la energía radiada desde el sol es reflejada al espacio y el restante lo toma la Tierra, quien la refleja en forma de calor. Entonces, siguiente. Entonces, la mayor parte de la radiación lo que hace es admitida. ¿Qué quiere decir admitida? Recibida por los océanos, la Tierra, y es absorbida por la atmósfera, incluyendo las nubes y la radiación. Esto es lo que se llama el efecto invernadero. Creo que los profesionales que me están escuchando aquí de ingeniería agrícola, eso llevamos nuestro primer curso de lo que es el ciclo del agua, ¿no? Entonces, este concepto del ciclo del agua y cómo es de que funciona la evapotranspiración y todo este fenómeno, es de que ahora viene siendo alterado por los gases de efecto invernadero. Siguiente. Entonces, cuando aumenta la concentración de los gases, ¿qué hace? Que la atmósfera retenga más calor. Entonces, el resultado va a ser el aumento de la temperatura promedio del mundo, generando un calentamiento global, ¿no? Y cambios particulares en el clima a raíz de este fenómeno. Por eso es muy importante que los profesionales de la ingeniería agrícola estén muy involucrados en el tema del cambio climático, como vamos a ir viendo más adelante. Siguiente. Entonces, los gases de efecto invernadero se refiere a toda esta absorción de calor que viene tomando la atmósfera, ¿no? Entonces, esto hace que la atmósfera empiece a tener un calentamiento global. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? Es el incremento en el promedio de la temperatura de la atmósfera terrestre que empieza a ocasionar cambios en el clima global. Y también la variabilidad climática, ¿no? Que son las variaciones en el estado promedio del clima en toda la escala temporal y espacial. No sé si ustedes recordarán, pero hace años, cuando se hacían los pronósticos del clima, muy bien, ¿no? Nos basábamos en años, ¿no? En años históricos y se podían hacer las proyecciones del clima, porque de alguna manera no había tanta variabilidad climática. Sin embargo, ahora hacer las proyecciones del clima es ya más dificultoso por las variaciones del comportamiento que actualmente se viene observando, que es debido pues a toda esta actividad humana que viene alterando el funcionamiento normal del planeta. Siguiente. Entonces, ¿cómo estamos viendo el cambio climático? ¿Cómo lo estamos observando ahora? El calentamiento global de la Tierra, por ejemplo, y los océanos en el periodo de los años 1850 a 1990, y luego, miren cómo ha cambiado un incremento total. Entre el 2003 al 2012
ha incrementado en 0.78 grados, o sea, de 0.72 a 0.85 grados. Entonces, como les decía, ¿no? Hace años podíamos valernos de los datos históricos para hacer proyecciones climáticas. Sin embargo, en los últimos años se puede decir que a partir de este tercer milenio, esto ya se complica debido a todas las concentraciones de dióxido de carbono que vienen alterando el clima. Siguiente. Entonces, ¿por qué viene aumentando la concentración de los gases de efecto invernadero? Ahí lo pueden ver con colores, que el principal motivo, el 65%, es por la quema de combustibles fósiles y los procesos industriales. Y como muy bien referían al inicio, son las grandes potencias industriales las que más están contribuyendo con el cambio climático, ¿no? Un 11% está referido por el cambio del uso del suelo. ¿A qué se refiere? Cuanto más se hace agricultura de monocultivos, cuanto más se hace agricultura de monocultivos como el arroz, por ejemplo, o las migraciones, la migración de la costa o de la sierra hacia la selva, por ejemplo, en el caso de Perú, en la búsqueda de expansión de nuevas tierras agrícolas, entonces esto hace de que se genere deforestación, por ejemplo, ¿no? Y el 16% se debe a actividades de la ganadería, la agricultura, los desechos y otros. Y el 8% por otros gases y procesos. ¿Por qué es muy importante saber estos datos? Porque son estos datos los que pasan en las cuencas. Aquí ya no voy a explicar lo que es la gestión de cuencas, porque creo que este es un tema ya muy conocido por la mayoría de los profesionales de la ingeniería agrícola y de todas las profesiones multidisciplinarias que trabajan en cuencas, ¿no? Que es un espacio, un territorio en donde está delimitado por las montañas, ¿no? La cumbre de los cerros, en donde nos une un río. Entonces, pero en este ámbito se vienen dando estas actividades que, como se menciona, el 65% está dado por la quema de combustibles fósiles. Cuencas existen en todo el mundo, entonces existen cuencas que están contribuyendo desfavorablemente con la lucha del cambio climático. Siguiente. Entonces, ¿por qué viene aumentando la concentración de los gases de efecto invernadero? ¿No? Por todas estas actividades que les mencionaba, ¿no? La generación de energía eléctrica y calor. Después les voy a compartir algunas ideas que quizás los profesionales de la ingeniería agrícola con la ingeniería mecánica que vienen proponiendo centrales hidroeléctricas, qué nuevos modelos se pueden hacer, ¿no? Igual la agricultura, los bosques y otros usos de la tierra también es los que vienen contribuyendo a las emisiones de los gases de efecto invernadero, la industria, los desechos, ¿no? Las construcciones, el transporte. Siguiente. Entonces, lo que venimos enfrentando hoy, estos son los escenarios de mitigación. El primero es que se mantiene el ritmo de emisiones actuales, ¿no? Las emisiones continúan incrementando las tasas actuales. Es decir, si bien es cierto, creo que muchos hemos escuchado campañas tras campañas, las COPs, recién hemos terminado, o la COP27 en Egipto, pero desde la COP26, que fue el año pasado, a esta, entonces es como que más bien sigue aumentando, ¿no? Las emisiones, ¿no? En el caso de la mitigación, las emisiones crecen, ¿no? Incluso nos preocupa porque ya se vienen haciendo las proyecciones al 2080, al 2100, y creo que lamentablemente nuestras generaciones, nuestros jóvenes tampoco no están muy conscientes de lo que está pasando, ¿no? Y también el tema de la mitigación agresiva que se viene presentando, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo se manifiesta el cambio climático? ¿Cómo lo estamos sintiendo? Porque muchas veces lo que he explicado hace un momento es la parte conceptual, pero entonces, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y cuál debe ser el rol de los profesionales? ¿No? En primer lugar,
Los eventos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar, el aumento de los desastres naturales, cada vez tenemos épocas de sequías más largas, inundaciones, huracanes, maremotos, todos estos son efectos del cambio climático. Entonces, si alguien te dice, ¿quieres ver el cambio climático? Sí, míralo en inundaciones y en sequías largas. Siguiente. Entonces, los peligros climáticos es muy importante que se tenga en cuenta, sobre todo en el momento de proponer, de hacer planes, de hacer expedientes técnicos, de querer innovar. ¿Por qué? Porque esto está contribuyendo a un retraso en los procesos de desarrollo. No olvidemos que el cambio climático es una de las causas más grandes en el tema de la pobreza y en el tema de la lucha contra el hambre cero, ¿no? Que son parte de los objetivos del desarrollo sostenible, pero sin embargo, si queremos hacer desarrollo sostenible, por otro lado, están pasando este tipo de acciones, como por ejemplo la disminución de la disponibilidad del agua en un 20 a un 30% en muchas regiones, ¿no? Entonces, esto es muy importante, creo que como profesionales que estamos involucrados en la gestión del agua, tenerlos en cuenta. No solamente hacer los proyectos por hacer, sino cuánto es que mi proyecto está contribuyendo a detener este retraso, ¿no? Siguiente. Algunos impactos que tenemos en América Latina es, por ejemplo, el deshielo de los glaciares. Un ejemplo cercano es lo que tenemos aquí en el Nevado Huascarán, ¿no es cierto? Las zonas áridas, los bosques tropicales, el aumento de temperatura, la reducción de la biodiversidad. Por ejemplo, la deforestación, la degradación. En Perú se deforestan 200.000 hectáreas por año, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias viene trayendo en el aumento del calentamiento global, ¿no? Y por otro lado, muchas veces no se considera que estas acciones de deforestación y degradación, por ejemplo, de los suelos, cuando hacemos monocultivos, entonces están generando todo lo que es una alteración en el clima, que es netamente el aumento del calentamiento global. Siguiente. Los impactos económicos del cambio climático son muy altos. La caída de los PBIs es una catástrofe, te puede destruir el PBI en menos de lo que se piensa, ¿no? Un país que puede haber avanzado un desarrollo económico, viene una catástrofe causada por el cambio climático y puede afectar gravemente, ¿no? Siguiente. Entonces, Perú es un país con alta vulnerabilidad en peligros climáticos, entonces es muy importante en el momento de plantear proyectos, iniciativas. Ustedes saben que el Invierte P tiene ahora todo un componente de la gestión de riesgos, ¿no? ¿Cuánto es que mi proyecto está contribuyendo con el tema de la vulnerabilidad y las amenazas, ¿no? Todo el enfoque de la gestión de riesgos. Siguiente. Entonces, las acciones que tenemos que hacer son mitigación o adaptación, ¿no? Mitigación son aquellas estrategias tecnológicas, innovaciones, que van a contribuir a disminuir los efectos de gases invernaderos. Sin embargo, la adaptación es cómo empezamos a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y de los ecosistemas. El ecosistema llamado cuenca, ¿no? Donde vive la población, donde desarrolla actividades económicas para que puedan adaptarse frente al cambio climático. Siguiente. Entonces, aquí les voy a compartir una frase de John Holdren, presidente de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia, y él dice, tenemos 3 opciones entre las que hay que elegir, la mitigación, la adaptación o el sufrimiento. Por eso les decía, quizás ahora nuestras generaciones están más pendientes de la tecnología o de nuevas cuestiones que salen en las redes sociales,
pero sin embargo hay un porcentaje de jóvenes que saben que si no empezamos a mitigar, va a venir épocas de sufrimiento y no es tan lejos, ¿no? Antes se decía de que llegarán al 2080, ahora dicen que está más cerca, al 2050, al 2040. Entonces es muy importante que cuanto mayor sea la mitigación, menor será la adaptación, ¿no? Y por ende menor será el sufrimiento. Siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar los impactos climáticos en la adaptación del cambio climático, identificar la vulnerabilidad. Creo que aquí es muy importante y voy a volver a recalcar el tema de la formulación y la implementación de los proyectos, ¿no? ¿Dónde se implementan estos proyectos? Se están evaluando el tema de la vulnerabilidad de la población, estamos haciendo poblaciones resilientes frente al cambio climático y ver las prioridades, ¿no? Siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, en este mapa pueden ver, miren la proyección. Esta diapositiva es un poco alarmante. Miren cómo van los cambios de temperatura. En el primer mapa, del 86 al 2005, y miren que si se continúa haciendo las mismas prácticas que actualmente que hace la actividad humana, del 2081 al 2100, vamos a tener un planeta totalmente en las temperaturas elevadas, ¿no? Y también el tema de las precipitaciones. Siguiente. Entonces, el cambio climático, ¿cómo lo sentimos? Cambios en la temperatura global, cambios en las precipitaciones, cambios en los océanos, el derretimiento de los glaciares y eventos extremos. Siguiente. Y los fenómenos naturales o provocados que tienen el potencial de ocasionar daños a las personas, ¿no? Como por ejemplo amenazas, tenemos cambios en los patrones de las lluvias, cambios en la temperatura, las heladas. Ahora es más frecuente escuchar el sufrimiento, entre comillas, que pasan, por ejemplo, las familias altoandinas, ¿no? En el tema de las heladas, igual también las familias costeras, ¿no? Y los impactos, la erosión de los suelos, la menor disponibilidad hídrica, menor rendimiento de cultivos y la pérdida de la biodiversidad. Estos puntos es muy importante que aquellos profesionales de ingeniería agrícola o de otros profesionales que vienen trabajando la gestión de cuenca, que tienen que tener esta visión completa, ¿no? De que cómo vamos a abordar a través de los proyectos la erosión de los suelos, el tema hídrico, el rendimiento de los cultivos y la pérdida de la biodiversidad, porque todos ellos están relacionados, recordando el curso de relación agua, suelo, planta. Aquí lo tienes en la práctica y cómo lo resuelves, porque está vulnerado muchas familias. Siguiente. Entonces, los impactos del cambio climático en cuencas lo vemos en el tema de los recursos hídricos, la seguridad hídrica, los sistemas de producción de alimentos, la energía, la salud se va a seguir viendo afectada, las áreas urbanas, las áreas rurales, también ambos, no solamente en las áreas rurales, también las áreas urbanas son vulnerables y los océanos también, ¿no? Por ejemplo, tenemos más extinción de especies marinas, no solamente de la flora y fauna terrestre, sino también en el mar. Siguiente. Otro impacto que tiene que ver es mayor acidez en los océanos. Entonces, por ende, esto contribuye a que todas las especies marinas que estaban adaptadas y preparadas para vivir en un escenario diferente, entonces ahora con toda la actividad humana, lo que se está ocasionando es, por ejemplo, la muerte de los arrecifes de coral, ¿no? Por ejemplo, los compañeros que viven cerca del mar, ¿no? Quizás antes consumíamos otras especies de pescados. Yo recuerdo que hace 20 años
se comían otro tipo de pescados que ahora ya no sale, el mar ya no te lo da. ¿Por qué? Porque se han extinguido por toda la actividad humana, ¿no? Siguiente. Y otros impactos son mayor frecuencia de sequías, menor calidad del agua potable, los recursos hídricos, la reducción de aguas superficiales y la reducción de aguas subterráneas. Para aquellos profesionales que vienen trabajando calidad del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos análisis del agua, es alarmante, ¿no? Por ejemplo, recién estaba revisando unos indicadores de análisis de agua que se había hecho en una cuenca. Y entonces, cómo toda la actividad humana contribuye, ¿no? Contribuye a que se vayan perdiendo la calidad del agua potable, sobre todo, por ejemplo, en zonas rurales, que el agua se toma agua entubada, ¿no? No es agua tratada. Entonces, muchas veces las poblaciones consumen esta agua sin saber. Entonces, todos estos detalles es importante también saberlos y tenerlos en cuenta y saber que esto es parte por las actividades que se realizan y esto cómo viene contribuyendo al cambio climático. El tema de gestión de cuencas es tan amplio que no solamente nos podemos solamente referir netamente al agua, sino también a los suelos, a las plantaciones y a las personas. Siguiente. Entonces también, ¿cómo se manifiesta? El cambio de uso de la tierra, mayor mortalidad de los árboles y la liberación de carbono a la atmósfera. Siguiente. Y les voy a explicar con detalle los bonos de carbono. Siguiente. Entonces, el cambio climático viene afectando a las especies, ¿no? Su forma de vivir, ¿no? Muchas veces ya, como les decía, no solamente en los peces, sino también en la flora y la fauna se ve esta alteración. Siguiente. Tenemos los sistemas costeros, ¿no? También hay inundaciones por elevaciones del nivel del mar y esto va a seguir incrementándose conforme crezca la población, el desarrollo económico y la urbanización, ¿no? Siguiente. Y es muy importante también tener en cuenta la migración de los peces, ¿no? Ellos también están buscando sus hábitats. Siguiente. También es muy importante que el cambio climático está referido a todo este tema de la seguridad alimentaria y los sistemas de producción de alimentos. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en la agricultura, ahí tenemos cambios proyectados en el rendimiento de los cultivos. Nuestras familias agricultoras, ellas sabían producir sus cultivos, sea arroz, maíz, café, plátano, cacao, paltas, pero era un paquete tecnológico que no observaba estas variabilidades climáticas. Pero sin embargo ahora, por ejemplo, cuando yo converso con ellos me dicen, ingeniera, antes tenía que, por ejemplo, podar tal día, tenía que fertilizar en tal mes, pero ahora ya no, porque ahora todo se ha alterado. Entonces, esta alteración en el manejo agronómico de los cultivos es que viene alterando los sistemas de producción de los alimentos. Ahora los rendimientos son menores, ahora se tiene que fertilizar más. Tenemos un problema de fertilización a nivel mundial, pero sin embargo, una forma de mitigar es, por ejemplo, trabajando con los productores, cómo ellos pueden enriquecer el suelo desde la fabricación de los abonos orgánicos por ellos mismos, aplicando la economía circular. Entonces, esto también es una llamada de atención para todos los que trabajamos en el sector agrario. Siguiente. Las áreas urbanas también no quedan lejos, ¿no? de los impactos del cambio climático, las olas de calor, como ustedes pueden ver, ahora las olas de calor son más intensas que antes, igual también mayor polución de aire, ¿no? Y los deslizamientos de los terrenos. Siguiente. Las áreas rurales, ellas son todavía más afectadas, ¿no? Porque dependen de la agricultura. Siguiente, ahí vamos avanzando. Siguiente.
Aquí también en el tema de energía, lo que les decía, es muy importante que quizás si se están promoviendo proyectos, trabajar hidroeléctricas que estén, se puede decir, de la mano del ambiente, amigables con el ambiente, ¿no? Porque esto también viene siendo afectadas por los cambios de los caudales en los ríos. Siguiente. Ujú. También mayores enfermedades, la salud también se va a ver afectada. Siguiente, aquí estamos pasando rapidito, solamente algunas cuestiones que es importante saber, ¿no? El desplazamiento de las personas, todo lo que puede generar el cambio climático, y por ende será más difícil reducir la pobreza, va a empezar a haber una desaceleración económica, que es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar el cambio climático? Siguiente. El cambio climático lo vamos a enfrentar con la mitigación, que es la reducción de emisiones, para reducir la magnitud del cambio climático, ¿no? Entonces, eso está referido con las emisiones de gases de efecto invernadero, y los impactos del cambio climático también va a ser a través de la adaptación. Entonces, la mitigación pretende curar las causas y la adaptación aliviar los síntomas. Recuerden, es mejor trabajar la mitigación, que es un conjunto de intervenciones humanas que busca reducir los gases de efecto invernadero o mejorar los sumideros, ¿no? El mejor sumidero es el suelo. Entonces, ¿por qué es importante mitigar? Porque el mundo es intensivo en emisiones. Entonces, si seguimos en esta tendencia, el cambio climático se va a salir de nuestras manos, ¿no? Y el costo de mitigación va a aumentar si vamos a demorar. Sin embargo, las conversaciones, las negociaciones dicen que aún estamos a tiempo de salvar el planeta. Entonces, ¿por qué es necesario mitigar? ¿Por qué? Porque si empezamos a mitigar a través de buenas prácticas, entonces de alguna manera vamos a contribuir a detener el calentamiento de la Tierra. Eso es lo más importante, detener el calentamiento de la Tierra a través de las diferentes acciones que había explicado al inicio. Siguiente. Entonces, ¿por qué es necesario mitigar? Dice que hasta el 2011 ya habíamos mitigado la mitad de lo que podemos darnos el lujo de emitir para mantenernos bajo los 2 grados de aumento de temperatura. Entonces, hoy lo tenemos más complicado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es como que si hubiéramos prendido el aire acondicionado, encendido el aire acondicionado y mantenerlo en los 2 grados. Pero es como que si empezamos a hacer actividades humanas negativas, este aumento de la temperatura va a incrementarse y vamos a estar perjudicados. Siguiente. Entonces, ¿cómo tenemos que evitar la quema de combustibles fósiles, la deforestación, el cambio del uso del suelo, la actividad industrial, la basura, la ganadería, el mal manejo de los residuos? Por eso, en esta conferencia yo les pido que por favor se empiecen a trabajar proyectos de desarrollo en cuencas que están orientadas a la recuperación de pastos degradados, con pasturas mejoradas, fuentes de energía renovable para generar electricidad, los sistemas de motores eléctricos eficientes, un manejo forestal sostenible. Por ejemplo, desde la institución donde estoy ahora, venimos trabajando fuertemente la implementación de los sistemas agroforestales en los cultivos de cacao, de café y todos aquellos que puedan combinarse, ¿no? Y los sistemas de transporte eficiente. Ojalá que las nuevas autoridades que están por llegar en nuestro país nos propongan un sistema de transporte eficiente, porque eso también va a contribuir, ¿no? Entonces tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una isla en España que se ha convertido la primera en el mundo en ser totalmente energéticamente autosuficiente porque combina la energía hídrica y eólica. Les invito a los profesionales de la ingeniería agrícola si pueden trabajar un modelo así también acá, ¿no? Siguiente. También seguir plantando muchos árboles, ¿no? En diversos lugares donde se pueda. Ahora actualmente existen muchas compañías
empresas que están comprometidas con el cambio climático que vienen financiando la siembra de millones de hectáreas de bosque. Siguiente. Y también, por ejemplo, Chile duplicó sus metas de energías renovables y podría solicitar ofertas competitivas, ¿no? Para vender electricidad. Esto también es muy importante. Siguiente. Perú también se ha sumado a través de la renovación del parque automotor. Esto es muy importante. También existe la campaña de que si tienes auto, puedes andar con 2 o 3 personas y no cada uno en su auto, ¿no? Siguiente. Y la adaptación, ¿no? La adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima actual en la que tratamos de que las personas evitar de que sean dañadas, ¿no? Por todo lo que puede venir con el cambio climático. Siguiente. Y la adaptación está relacionado con la vulnerabilidad. Recuerden de que existen muchas personas en el mundo, muchas personas, millones de personas que están expuestas a la vulnerabilidad. Creo que, por ejemplo, en Lima, en donde viven más de 10 millones de peruanos, casi el 70% está en vulnerabilidad, por ejemplo, el cambio climático. Igual en las zonas altoandinas, igual en las costas, las poblaciones que viven en las zonas costeras, igual también los que viven en la sierra afectados por las heladas y en la selva por los cambios climáticos de inundaciones o de olas de calor o de sequía. Siguiente. Entonces, ¿por qué es necesario adaptarnos? Porque el cambio climático va a traer consecuencias inevitables, ¿no? Y el costo de adaptarnos es mucho menor que el costo de asumir los impactos, ¿no? Y siempre hay que tener presente que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático porque está relacionado con la pobreza. Eso es muy importante. Siguiente. Entonces, 7 razones que hacen que el Perú sea vulnerable. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos ecosistemas de montaña frágiles, tenemos las zonas urbanas, como les dije, ¿no? La mayoría de la población está concentrada en Lima, en Chiclayo, en Trujillo y en Piura, ¿no? Y en Arequipa. Tenemos zonas expuestas al deterioro forestal. La economía depende en gran medida del ingreso generado por la producción y los combustibles fósiles, ¿no? Y estamos expuestos a inundaciones, sequías y desertificación. Entonces, esas son las razones por cual tenemos que trabajar cuando vamos a presentar proyectos de desarrollo. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos una adaptación efectiva? Los diferentes enfoques suelen ser complementarios y van desde medidas de la reducción de la vulnerabilidad hasta las transformaciones de los modelos de desarrollo. Aquí es muy importante estar innovando cada día y romper quizás los modelos tradicionales, romper los modelos de proyectos tradicionales, porque es necesario ir adecuándonos, adaptándonos a cómo el clima nos viene marcando, se puede decir, la pista, ¿no? Siguiente. Y las medidas de adaptación bajo un enfoque de gestión de riesgos, como les decía al inicio, es muy importante aquellos profesionales que, por ejemplo, vienen trabajando en el tema de carreteras, de hidroeléctricas, ¿no? Entonces, de que ellos también tienen que ir adaptando cada uno de los proyectos de puentes, de infraestructura, ¿no? Que sea infraestructura resistente ante posibles presiones climáticas. Siguiente. En el sector agricultura, ahora más que nunca trabajar sistemas agroforestales, agroforestería, los reservorios de agua, las cosechas de agua, la producción agrícola en invernaderos, la reforestación y la conservación de la biodiversidad, que es muy importante. Siguiente. Las medidas de adaptación a lo largo del territorio peruano, es muy importante trabajar también la zona marino-costera. A veces nos olvidamos que la cuenca, que el río desemboca en el mar, ¿no? O si no desemboca en el mar, desemboca
en otro río más grande. Entonces, pero los que desembocan en el mar, no perdamos de vista el trabajo también con la zona marino-costera. Siguiente. También, como les decía, en los valles interandinos, los glaciares y en la Amazonía es también donde se tienen que trabajar todas esas estrategias. Siguiente. Siguiente, bueno, ahí tenemos algunos proyectos. No sé si los podemos pasar, de ahí ya los van a poder ver. Siguiente. Son algunas experiencias que se vienen dando en Perú. Siguiente. Ajá, ahí tenemos otros proyectos. Siguiente, a nivel mundial también, ¿no? De cómo se viene trabajando con familias. Ahí se los voy a compartir en la presentación para que puedan tener algunas ideas, ¿no? Cuando puedan generar los proyectos. Siguiente. Siguiente, ahí tenemos unos proyectos. Y finalmente, para terminar, que ahora hay una estrategia mundial que son los bonos de carbono. Los bonos de carbono ahora se ha convertido en la herramienta de gestión que se está implementando de forma global para reducir las emisiones de CO2 en el ambiente. Y esto a través de protocolos de conservación de bosques, suelo y agua. Es decir, que cuando trabajamos ahora los proyectos, es importante ver, por ejemplo, el tema de la huella de carbono, ¿no? Que consiste en el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan las diversas actividades humanas y económicas, y es por eso que las empresas tienen que hacer este cálculo de su huella de carbono, y nosotros como personas también. Siguiente. Entonces, la huella de carbono permite cuantificar, medir, ¿no? ¿Cuánto estoy contribuyendo a través de mi actividad humana con el cambio climático, ¿no? Y esa es una forma de que tú tienes que saber en qué tengo que mejorar para que no continúe con la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso es lo que desde el Ministerio del Ambiente se viene incentivando a las empresas. Siguiente. Entonces, la huella de carbono se hace el cálculo, el ministerio verifica y luego se elaboran un plan las empresas de reducción. Siguiente. Entonces, este es el cálculo, ¿no? En donde les mencionaba que se trata de ver cuánto es la fuente de emisión de los gases de efecto invernadero y cómo eso se puede reducir. Siguiente. Y todo este esfuerzo tiene un mercado de carbono. Entonces, en la COP3, en el protocolo de Kioto, ahí se definieron los mercados de carbono, que en los años anteriores no ha sido tan intenso como en estos últimos 2, 3 años, que cada vez se viene haciendo más fuerte en los mercados de carbono. ¿Qué se trata esto? De que existen empresas que ellas vienen haciendo industria, pero que quieren retribuir en zonas, se puede decir entre comillas, de niveles de pobreza, en las cuales contribuyen a la reducción de emisiones de los países desarrollados. Siguiente. Entonces, ahí existen dos tipos de mercado de carbono. El regulado, el precio se determina en base a los compromisos, en base a las negociaciones, ¿no? que existen en las COP. Siguiente. Y este mercado de carbono, tú lo puedes obtener por hacer, por ejemplo, energías renovables, por hacer agroforestería, por mejorar el uso del suelo, ¿no? Por ayudar, por ejemplo, a tener energía eficiente, por ejemplo, que es muy importante si se empiezan a presentar proyectos de centrales hidroeléctricas, para aquellos profesionales que están en este rubro, para aquellos que están en el sector agricultura, trabajar todos los programas de forestería y también los de energía renovables se pueden posicionar en los mercados de carbono. Siguiente. Entonces, Perú viene participando en los mercados de carbono, esto es muy importante, ¿no? Pueden ingresar ahí en la página del Ministerio del Ambiente, en donde se observa todos estos compromisos que tiene Perú. Siguiente. ¿No? Y también existen, como les decía, proyectos voluntarios, que son los conocidos como los RED, ¿no? Entonces los RED más, ¿no? Entonces ahí
muchos los profesionales que vienen trabajando con comunidades pueden trabajar este tipo de proyectos que son voluntarios. Siguiente. Y aquí va un tema que es netamente de la ingeniería agrícola, que es la Ley de Mecanismos de la Retribución de los Servicios Ecosistémicos. Esta es una ley muy importante porque nos ayuda a que desde las acciones de conservación, recuperación y uso sostenible dentro de la cuenca nos va a ayudar a la permanencia de los ecosistemas. Entonces, creo que ahora es conocido como los MERECE. A nivel nacional se viene impulsando estos proyectos MERECE y considero que debería de seguir, por ejemplo, promoviéndose desde el Colegio de Ingenieros, sobre todo de la Facultad de Ingeniería Agrícola, quizás dentro de los cursos que tienen para los estudiantes, el tema de los MERECES. Los MERECES se ha convertido en un mecanismo muy importante, en una herramienta muy importante que nos ayuda a mitigar el cambio climático. Entonces, para eso les cuento así como un publicherry, existen muchas consultorías, muchas empresas que están necesitando personas que les ayuden a diseñar todos estos mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. Siguiente. Ya les expliqué, ¿no? Que son las herramientas, ¿no? Que va a permitir, es como, esta es una herramienta que va a permitir retribuir todo el esfuerzo que hacen las poblaciones, las comunidades, por mantener y conservar los recursos de la cuenca. En palabras sencillas. Siguiente. Ya vamos terminando. Entonces, es muy importante y esta es una alerta, nuestro planeta Tierra está en emergencia. Lamentablemente muchas personas no nos damos cuenta, pero sí, está en emergencia. Las negociaciones de esta COP27 no han sido tan favorables y aquí se las comparto rápidamente, ¿no? Se está pensando en un objetivo de financiamiento, ¿no? De tal manera que se pueda revalorar los esfuerzos que se hacen en algunos países para mantener para que la temperatura no aumente, ¿no? Un fondo para reparar a los países que están sufriendo las consecuencias del calentamiento global, que son los países pobres, ¿no? Y que son los que menos han contribuido a él. Por ejemplo, Perú no es un país de grandes industrias, así como Perú, muchos países en Latinoamérica, en África, en India, están sintiendo la repercusión del cambio climático, por ejemplo, con sus cultivos, como ya les expliqué, o con inundaciones, donde ellos ni siquiera han sido, se puede decir, los protagonistas, ¿no? Los culpables, entre comillas, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, por primera vez en esta COP27 ha habido un momento, un día dedicado para hablar a la agricultura, que contribuye a 1/3 de las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Entonces, también los países en vías de desarrollo han insistido en crear un fondo de pérdidas y daños para compensar a los países más vulnerables de las catástrofes climáticas. Entonces, esto era lo que les quería compartir. No sé si pasamos la última lámina. Existe una preocupación por un poquito porcentaje de los jóvenes que se están dando cuenta de qué planeta les vamos a dejar. Y creo que los adultos que estamos ahora tenemos la responsabilidad de empezar a trabajar en la mitigación. No se olviden lo que dijo yo, ¿no? La mitigación, la adaptación o el sufrimiento. Entonces creo que estamos a tiempo de mantener esta temperatura que hasta donde ya hemos llegado de 1.5 grados del calentamiento global y no alterarlo. Y todo esto es posible trabajar estas ideas dentro de la gestión de cuencas. Gracias. Bien, muy agradecido. Los conocimientos que aquí nos ha podido compartir Ana Luisa en realidad son parte de la experiencia, así como ella como profesional ingeniera agrícola, que se ha abierto campo en la gestión empresarial, se ha abierto campo en el sector rural. Hay muchos profesionales que desarrollamos en diferentes espacios y encontramos un punto común. El calentamiento global y el problema del medio ambiente es un problema de todos.
Así que desde cada uno de nuestros lugares tenemos que contribuir en esos aportes. Ana Luisa, desde el Colegio de Ingenieros, desde nuestro capítulo de Ingeniería Agrícola, muy agradecido, muy amable. A ver, déjame, por favor, voy a bajar un documento muy importante que siempre nosotros tomamos en cuenta para todos nuestros ponentes. Y quiero compartirlo también con todos nuestros usuarios en este día de... A ver, ¿por dónde está? Acá está. En este día de la conferencia también se ve. Entonces, los aportes técnicos, la experiencia que tienen nuestros profesionales en Lambayeque, en el Perú, pero no solamente acá, sino en el extranjero. Tenemos ingenieros agrícolas de la Pedro Ruiz Gallo en casi todos los países del mundo. Cada uno haciendo y aportando con su conocimiento, con su experiencia. Y lo que buscamos es que a través ahora de los medios virtuales, desde el último lugar donde estén, en el país del mundo donde se encuentren, puedan brindarnos ese aporte científico, ese aporte técnico, sobre todo, no solamente para fortalecer las capacidades actuales, sino para los que nos siguen, los estudiantes de Ingeniería Agrícola, que los invitamos, pasen la voz a sus compañeros, porque la posta que nosotros estamos trabajando, ustedes tienen que continuarla mejor. O sea, la ingeniería agrícola que nosotros heredamos de los que vinieron más adelante, nosotros queremos dejársela y ustedes tienen el reto de hacerla mejor. En esta oportunidad, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lambayeque, emite el certificado otorgado a ingeniera CIP, Ana Luisa Mendoza Vela, por haber participado como ponente en la conferencia Estrategias de mitigación en cuencas frente al cambio climático, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Agrícola dentro del contexto de la celebración por los 52 aniversario de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y 35 aniversario del capítulo de Ingeniería Agrícola del Colegio de Ingenieros, realizado el 28 de noviembre con una duración total de 2 horas académicas. Esto le hacemos extensivo, colega Ana Luisa, siempre agradeciendo sus aportes y esperamos siempre tenerlas en esta su casa. Sus palabras finales antes de dar por concluida la sesión y para expresarle algunas palabras finales luego a todos los asistentes. Colega. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones al capítulo de Ingeniería Agrícola y a la Facultad de Ingeniería Agrícola. Sí, como mencionó el ingeniero, creo que las nuevas tendencias que vienen pasando en el mundo, en las cuencas, en el cambio climático, también hay que tomarlo como una oportunidad para la formación de los nuevos profesionales, de los nuevos estudiantes de esta carrera de Ingeniería Agrícola, que te permite tener una visión muy completa. Esto es muy importante que sepan. La Facultad de Ingeniería Agrícola es, creo, una de las únicas carreras en donde te permite tener esta visión de lo urbano, de lo rural, la visión empresarial, ¿no? Porque la gestión de cuencas es completa. Entonces, por eso invito a que todos los estudiantes sigan firmes, siguiendo esta carrera muy bonita, que particularmente me ha abierto bastante profesionalmente y que no me arrepiento de haberla estudiado y que los motivo a que la terminen y a que continúen y que sigan trabajando en estos nuevos temas, que es muy importante porque el mundo viene evolucionando más rápido de lo que pensábamos. Y muchas Bien, gracias, muy agradecido. Entonces estamos para nuestros usuarios, asistentes, hoy día por razones del ajetreo de la celebración central, no hemos podido elaborar la fichita de asistencia, pero yo he hecho un registro y mañana, porque yo sé que mañana también nos van a acompañar, mañana empieza sí 3 conferencias por día, el día martes, miércoles, jueves y viernes,
componentes nacionales y extranjeros que también nos vienen a vertir su experiencia en varios campos del conocimiento en los cuales el ingeniero agrícola participa. Entonces, el día de mañana, por favor, sabemos que ustedes también van a estar, vamos a colgar la asistencia del día de hoy para poderles hacer llegar al correo la presentación que la compañera, la colega Ana Luisa nos acaba de dejar. Y además, estamos también estructurando una forma de hacer que la certificación, ¿no es cierto? Cada certificado vale 20 soles. Sin embargo, queremos motivar su participación en la medida que si se asiste a más capacitaciones, hacer un costo menor. Cuanto más capacitaciones haya, el costo por certificado sea menor. Y al final sea acumulable por todas las horas que se asiste a las conferencias. Entonces, eso va a ser bien interesante porque vamos a incluir los temas a los cuales cada uno ha participado y por el número total de horas asistidas. Nosotros estamos viendo la forma siempre de poder darle un beneficio por este esfuerzo que ustedes hacen, que también a estas horas estamos fortaleciendo nuestras capacidades para ser mejores cada día. La conferencia por hoy día la hemos concluido, los esperamos el día de mañana y muy buenas noches.